Otro movimiento importante, otra transformación de función importante es el reflejo respecto del eje Y. Veamos cuándo ocurre esta transformación. Dada la función f, se va a obtener la gráfica de la función g, miren la regla de g, f de menos x, mediante reflejo respecto del eje y del gráfico de f. Ok, partimos de una función conocida, f, y a partir de ello, el gráfico de g, que es f de menos x, notar que a la variable será multiplicado por menos 1. Cuando eso ocurre, se dice, vamos a obtener el gráfico de g mediante reflejo respecto del eje y del gráfico inicial. Dicho de otra manera, cuando multiplicamos en la regla de correspondencia a la variable por menos 1, eso origina que la gráfica refleje respecto del eje y. Veamos un pequeño ejemplo. Tenemos esta función también conocida, función elemental, f raíz cuarta de x. La gráfica es muy parecida a la de la raíz cuadrada, vamos a ver por un momento. Y ahora quiero conseguir la gráfica de g, raíz cuarta de menos x. Notar que para conseguir la regla de correspondencia de g, a la regla de f en la variable será multiplicado por menos 1. Entonces yo reconozco que cuando a la variable se le multiplica por menos 1, el gráfico hace un reflejo respecto del eje y. El gráfico de g se obtiene a partir del gráfico de f haciendo un reflejo respecto del eje y. ¿Cómo se vería eso? El gráfico de f, el gráfico inicial es lo de verde. Ya hemos comentado en videos anteriores que para poder hacer eh, en realidad transformaciones de funciones siempre ayuda a tener puntos por donde pase la gráfica. Yo he tabulado aquí algunos valores, ¿ok? Por ejemplo, cuando x vale 1, la función vale 1. Cuando x vale 16, la función vale 2. Y es por eso que tenemos estos puntitos por donde pasa la gráfica. Vamos a reflejar ahora respecto del eje y. La idea más elemental es que el eje y funciona como espejo. Lo que está a la derecha del eje y pase a la izquierda y viceversa. ¿Ok? Ahora, una mejor idea es hacerlo con coordenadas. Ciencias. El reflejo respecto del eje y afecta a la primera coordenada. Simplemente le cambia el signo. ¿Ok? Por ejemplo, el punto de coordenadas 1, 1, reflejado respecto del eje y, terminará en coordenadas menos 1, 1. El reflejo del eje respecto del eje y le cambia el signo a la primera coordenada. El punto de coordenadas 16, 2, si lo reflejo respecto del eje y, terminará en coordenadas menos 16, 2. Obviamente el origen no va a cambiar porque el 0 no tiene signo. Y desde que el reflejo respecto del eje y solamente cambia el signo, pues 0 sigue estando ahí. Es decir, este puntito no va a reflejar, va a estar en el eje y. En realidad, los puntos sobre el eje y no reflejan, van a estar siempre en dicho eje. Los demás, ya sabes, pásalo de un lado a otro del eje y, ¿ok? Teniendo en cuenta este detalle de las coordenadas. Después, un poquito de idea geométrica. El eje y hace las veces de espejo. Si para este lado tenía esta forma de parábola, su reflejo también tendrá una forma de parábola pasando por estos puntos. De esa manera, conseguimos el gráfico de G, mediante reflejo respecto del eje Y. Recordar cómo identificarlo. Cuando a la regla de correspondencia, en la variable, multiplicamos por menos 1. Y también recordar cómo afecta eso, ¿no? Simplemente las primeras coordenadas se ven multiplicadas por menos 1.